Bienvenidos a la semana 4 de trabajo en este taller experimental de evaluación. Venimos trabajando con la cadena de valor, con sus nodos, con sus posibles quiebres. Venimos identificando los desafíos concretos de plasmar y preparar evaluabilidad de nuestros proyectos a partir de tomarnos en serio esta idea de descripción de estos nodos en cada uno de los casos y de contar con los sistemas de registro de información y con la construcción de indicadores que permitan luego, a lo largo, en forma transversal, a todas las actividades que desarrolla el proyecto y a todos los componentes que forman parte de ese proyecto, poder desarrollar adecuadamente el monitoreo y la evaluación de los mismos. Por lo tanto, en esta semana 4 nos vamos a estar concentrando en los sistemas de información y en los registros de información. Algo hemos trabajado en las semanas anteriores, sobre todo en la última, y en la asignatura sobre monitoreo y evaluación. Ustedes también van a estar trabajando este tema en profundidad en la asignatura sobre sistemas de indicadores y sistemas de información. Pero es necesario en esta semana de trabajo práctico profundizar en algunos aspectos respecto a los registros de información primero y a los sistemas de información en segundo lugar. No podemos mejorar lo que no podemos medir. Y no podemos medir lo que no tenemos registrado, de alguna manera. Este es un principio básico de cualquier estrategia de monitoreo y de evaluación. Por lo tanto, el trabajo en esta semana, de nuevo, sobre los ejemplos que se vienen trabajando, es identificar las fuentes potenciales de información que o ya tengo o debo crear para poder luego desarrollar adecuadamente mis procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación. Generalmente, cuando miramos las fuentes de información, el primer grupo, gran grupo de fuentes de información, muchas veces subutilizado, son los propios registros administrativos, burocráticos, estandarizados, que se realizan en las unidades ejecutoras en donde ustedes, los estudiantes, están trabajando. Ustedes saben que en cualquier unidad ejecutora uno tiene especificado, por ejemplo, las horas en que las personas trabajaron, la asiduidad de la asistencia, en muchos casos a través de documentos concretos de expedientes. Ustedes tienen identificados la transformación de insumos en productos, tienen identificados el servicio que proporcionaron a un ciudadano o a una ciudadana, tienen identificados en muchos casos registros concretos de resultados, es decir, si las personas, por ejemplo, estuvieron satisfechas o lograron sacar la libreta de conducir o tuvieron que pagar una multa por siniestralidad, o si efectivamente, por ejemplo, a partir de los sistemas de información perinatal, disminuyeron el número de embarazos no planificados en las mujeres entre 15 y 19 años. Es decir, estos son registros, a veces puramente administrativos, y a veces registros más orientados a la gestión pública ya, y a la estrategia de gestión pública, pero que ya están presentes en los aparatos, en los soportes informacionales que normalmente operan en su unidad ejecutora o en otros ámbitos del Estado. Por lo tanto, hay una primera revisión importante de identificar si eso ya está presente. Que esté presente no quiere decir que el sistema de indicadores está construido. Muchas veces, por ejemplo, a mí me sucedió que cuando fui a la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pregunté si para poder mejorar o disminuir, el proyecto era la disminución de la siniestralidad en los sitios de trabajo y en donde estábamos realizando modificaciones en las inspecciones que realizaban los inspectores en los sitios de trabajo, tanto en la frecuencia como en el tipo de intervención que realizaban, para poder tener un impacto sobre los cuidados que patrones y empleados iban a tener en sus dinámicas laborales para disminuir la siniestralidad. Y la respuesta de la inspección de trabajo, cuando yo le pregunté, bueno, ¿contamos con registros de las inspecciones? Fue obvio, claro que contamos con registros de las inspecciones. Cuando yo fui a ver cuáles eran esos registros de las inspecciones que se habían realizado, esos registros eran documentos aproximadamente de 15 a 20 páginas notariales con una descripción pormenorizada de información irrelevante y la ausencia de información relevante para lo que nosotros requeríamos. Es decir, que no siempre cuando nos dicen que existe un sistema de registro, ese sistema de registro es adecuado
para lo que va a ser nuestra intervención, nuestro proyecto y las cosas que pretendemos medir, ya sea en materia de insumos, ya sea en materia de acciones, ya sea en materia de productos y servicios, ya sea en materia de resultados. Por lo tanto, primero, una identificación y revisión crítica de los sistemas en donde están asentados registros de información potencialmente útiles. En segundo lugar, el trabajo y las consignas que ustedes van a desarrollar en este ejercicio es la identificación de otras fuentes potenciales de información, que a veces hay que construir, que no están presentes. Voy a realizar una encuesta para construir una línea de base con respecto a algo. Voy a generar entrevistas en donde de allí voy a sacar información clave sobre los actores, beneficiarios, etcétera, que me importan y son parte luego del sistema de información que voy a integrar. Voy a generar un nuevo sistema de registros administrativos que no está presente y que es necesario porque captura dimensiones de las acciones, de los insumos o de los productos que no estaban presentes previamente y que yo las requiero. Bueno, este es el segundo tipo de tarea a desarrollar. Y a partir de allí, la construcción de sistemas de indicadores. De sistemas de indicadores que nos indican en forma confiable. Esto es, el indicador tiene que ser en primer lugar confiable. Yo tengo que confiar que el registro se realizó adecuadamente. En segundo lugar, válido. Es decir, que representa el concepto de lo que yo quiero cambiar o del insumo que quiero tener. ¿Sí? No siempre el registro, que es lo observable, representa el concepto, por ejemplo, de maternidad temprana no deseada o maternidad temprana no planificada. ¿Sí? A veces el registro no puede representar adecuadamente ese concepto. O un registro sobre personal capacitado para desarrollar actividades socioeducativas con la población vulnerable que incurre en actividades de riesgo en materia, por ejemplo, sexual y reproductiva, y yo no tengo un perfil de esas trabajadoras y trabajadores, de esos funcionarios y funcionarias públicas, un perfil adecuado que me permita identificar si cuento o no con esas competencias y capacidades. Entonces, construir el sistema de indicadores es ya ir un paso más allá de identificar el sistema de registros. Es transformar ese sistema de registros en un sistema de información confiable, estandarizada y que representa adecuadamente los conceptos de la acción, de la política pública, del proyecto, de la intervención que yo quiero desarrollar. Por último, parte y una de las consignas que va a estar presente es reflexionar sobre la posibilidad de construir sistemas de información, de seguimiento y de evaluación no específicos para un proyecto o para una acción, sino continuos. ¿Sí? Es decir, es buena cosa que luego de que se realicen innovaciones, uno descubra también que en verdad tal vez puede construir un sistema de monitoreo y evaluación para la unidad ejecutora, para lo que es el cometido o el mandato central de esa unidad ejecutora, que sea un sistema de monitoreo y evaluación permanente, que ya no sea porque voy a hacer un proyecto o que voy a desarrollar una acción. Por ejemplo, en muchos casos se realizaba hasta los años 90 sistemas de evaluación o proyectos de evaluación concreto para proyectos de acción concreto en el sistema educativo. Se intervenía en una escuela con recursos que se disponibilizaban para alimentación escolar y se esperaba que esos recursos mejoraran la asiduidad de la asistencia de los estudiantes en mayor riesgo educativo porque presentaban menor consistencia en la asistencia escolar. Se hacía un proyecto específico, se construía un sistema de información específico, etc. Si ustedes recuerdan, no sé si lo hicieron ya o lo van a hacer en el curso de la asignatura sobre el monitoreo de evaluación, ustedes fueron al monitor educativo de primaria. El monitor educativo de primaria se transforma en un sistema estable de información que mañana, si tengo un proyecto de esa naturaleza, ya no tengo que construir específicamente nuevos registros y nuevos sistemas de información, porque ya tengo el número de faltas de los chiquilines. Ya construí un indicador que se llama asistencia insuficiente o abandono intermitente. Y lo hice en base a los registros administrativos que antes tenía, pero que solo los usaba cuando iba a hacer el proyecto. Ahora no, se hace para todas las escuelas, todo el tiempo, y tenemos los datos del contexto, tenemos los datos de los recursos con los que se cuentan, dónde hay comedores escolares o no, tenemos los datos de asiduidad de asistencia, y mañana nos puede servir para cualquier otra intervención que tengamos. No pretende la consigna que ustedes construyan un sistema de información entero o íntegro, estable y permanente, pero sí que sugieran
cuáles de los componentes que forman los nodos de la acción del programa o proyecto se constituyen o debieran constituirse luego en parte estable del sistema de seguimiento y evaluación. Tales, por tanto, las tareas para esta semana.